Por eso cuando se hable de los valores cívicos, especialmente de nuestro padre de la patria, hay que tener un respeto absoluto, pues está hablando de Juan Pablo Duarte. ¿Y quién de ustedes conoce a Juan Pablo Duarte? ¿Quién dijo nadie? ¿Por qué usted dijo nadie, jovencita? ¿Usted no sabe que tienen que tener respeto a Juan Pablo Duarte? Cuando hablamos de Juan Pablo Duarte, hay que tener orgullo y hay que tener autoestima al mencionar y decir, yo lo conozco. ¿Y qué hizo Juan Pablo Duarte por nosotros? ¿Ustedes recuerdan? ¿Nos liberó de quién? ¿De todas? Yo tenía una charla en el colegio, ¿verdad? Allá donde la chilena. ¿Y qué más hizo Juan Pablo Duarte? Para saber la historia hay que irnos cuando inició el siglo pasado, a 1808, 1838, 1833, cuando un señor llamado José Núñez de Cáceres, ¿ustedes recuerdan a José Núñez de Cáceres? ¿Qué hizo José Núñez de Cáceres? Dígame, ¿fue un patriota como Juan Pablo Duarte? ¿Por qué no? ¿Fue un nacionalista como Juan Pablo Duarte? Bien, José Núñez de Cáceres efectivamente fue un patriota y un nacionalista, porque fue el primero que luchó por la independencia de la República Dominicana. No existía la República Dominicana, se llamaba Santo Domingo de Haití, Santo Domingo la isla. Entonces, José Núñez de Cáceres en 1838, en diciembre, él proclamó la primera independencia de esta nación. La famosa independencia efímera, que duró 3 meses y 8 días, esa independencia. Mucho antes de que Juan Pablo Duarte y la Trinitaria la luchaban por ella. Por eso José Núñez de Cáceres también fue un nacionalista y un patriota que ustedes deben de conocer y recordar. José Núñez de Cáceres, muchas calles y nombre de él. Él fue el primero que luchó por la independencia. ¿Y qué pasó cuando él luchó por la independencia? Un tal Boyer, correctamente, jovencita, gracias. Como lo dijo él, ¿puede decirlo de nuevo? Venga acá. Jean-Pierre Boyer. ¿Está correcto? ¿Él está correcto? Perfecto. Ese presidente que se convirtió en un caudillo destrozó esa famosa independencia efímera que luchó José Núñez de Cáceres. ¿Y qué hizo? En ese proceso unificó la isla Santo Domingo de Haití completa. Ya no había Santo Domingo del Norte ni Santo Domingo del Este, la unificó. Él era haitiano. Entonces comenzó a crear sus leyes. Aquí hay una universidad, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la cerró. Ya no se podía dar clases a los universitarios. Comenzó a crear leyes donde todo aquel que participara en esas actividades comerciales, si quería ser un comerciante, tenía que nacionalizarse haitiano. Ya estaba obligando al pueblo dominicano, al pueblo santo dominguero, porque no existía la República Dominicana todavía, ni se pensaba ese nombre, a que se nacionalizaran haitianos. Entonces comenzó con una serie de medidas donde fue frustrando la libertad, el libre acceso a la democracia de nosotros, los que habitaban en aquel entonces. Pero la isla de Santo Domingo era un pequeño grupo reducido que vivían en lo que llamamos hoy la zona colonial. Ahí era el centro de todo lo que era la isla, lo que era esta nación. En la zona colonial vivían todos los pensadores, nuestros intelectuales, nuestros filósofos, las personas de Oriente. Y ahí estaba Juan Pablo Duarte, víctima de todos esos desastres que hicieron esos 22 años que nos mantuvieron un yugo. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Boyer. También Boyer, correcto. Entonces Juan Pablo Duarte se fue a
a estudiar fuera del país. Fue por París, estuvo en Estados Unidos, Europa, donde en España aprendió los sentimientos patrióticos de liberación de una nación, con aquel proceso de España boba que él vivió, la transformación de España. Y ahí le nació el sentimiento de venir a liberarnos y a darnos la soberanía nacional que hasta hoy contamos. De ahí salieron los sentimientos. Juan Pablo Duarte retorna, entonces junto comenzó a otro compañero a levantar y despertar la mente del pueblo de aquel entonces. Jovencito del celular, por favor, pongan atención. Vale. Gracias. Entonces comenzó a despertar la mente y conquistó nueve compañeros, 9 amigos, y una noche de 1838 se reunieron ocultos en la casa de Juan Pablo Duarte, y ese día formaron lo que conocen ustedes como la Trinitaria. ¿Qué significa? La Trinitaria, ellos le pusieron el nombre porque se iban a dividir en 3, y por eso se llama la Trinitaria, dividiéndose. Y ahí hablaron cómo van a liberar y van a comenzar la lucha para la independencia y crear lo que hoy llamamos la República Dominicana. Jovencita, ustedes dos, por favor, pongan atención. Bien, entonces Juan Pablo Duarte, junto a esos 8 compañeros mártires, padres también de la independencia y la República Dominicana, ya en la calle ellos no se veían ni se hablaban para no levantar sospechas de que ellos estaban atentados contra el gobierno de Bochel, de aquella 22 años que duramos en ese yugo. ¿Correcto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han estudiado? Bien. ¿Y qué pasó en ese proceso? En ese proceso se dieron cuenta de que había una organización secreta que estaba atentando contra el régimen de Boyer. Entonces ahí los trinitarios tuvieron que dejar de reunirse y dejar de llamarse trinitario, y ahí ellos forman lo que conocemos como la filantrópica. ¿Y qué hicieron ellos con la filantrópica? Comenzaron, fotógrafo por aquí por favor, la filantrópica, comenzaron ellos a seguir el mismo proceso de despertar la conciencia del ciudadano, del hombre, para hacer la revolución y crear su propia independencia. Pongan atención acá, por favor. La filantrópica, ¿qué era lo que hacían? ¿Quién se acuerda qué hacía la filantrópica? ¿Qué hacían? Hacían obras teatrales. Por ejemplo, aquí comenzamos y hacemos una obra teatral para concientizar al pueblo. Tenemos que ser libres y comenzaron a hacer obra, y así fueron ganando adeptos a la causa revolucionaria de la independencia de la República Dominicana. Eso, diga usted, puede pararse, por favor. Dale una foto a los jovencitos. La filantrópica hacía obra. Eso era, en el principio, como ellos no podían luchar así, ellos le daban de mostrar al pueblo lo que estaba pasando a través de la obra teatral. Por lo menos nosotros vamos al Boulevard y lo que está pasando en el país, nosotros lo hacemos como una obra de teatro. Perfecto, denle un aplauso a sus amigas. Bien, entonces, como bien dijo sus compañeros, hacían lo que estaba pasando en el país en obras. Y con eso ganaron adeptos. De 1838 a 1844 pasan 6 años. En esos 6 años, el grupo trinitario, que ahora se llamaba la filantrópica, conquistó la conciencia del pueblo que en ese entonces se llamaba Santo Domingo de Haití. Y juntos, después de ahí, vinieron Sánchez y Mella y se unieron a la causa. Pero hay un factor muy importante que vamos a hablar de este ratito que ustedes deben de conocer.
conocer, que es Vicente Celestino, el papel que jugó en la independencia de la República Dominicana. Pero cuando Sánchez, oigan bien, Mella apenas contaba con 20 y tantos años, contaba con 23 años, el padre más joven que tenemos, que a los 27 años proclama la independencia y tira el trabucazo. Mella, el padre de la patria más joven que tenemos. ¿Sabían ese dato? Con apenas 27 años. Bien, para que ustedes vean los sentimientos morales, éticos y cívicos que existían en aquel entonces en esos grandes hombres, que hoy la patria dominicana llama a ustedes a que lo sientan para contrarrestar todos los males que nos están afectando. Y aquella noche se unen. Juan Pablo Duarte fue deportado, exiliado de este país, porque ya, oye, conocía las intenciones y desliga a la filantrópica, comienza a meter preso, asesina, pero Sánchez y Mella toman la rienda y Vicente Celestino. ¿Se acuerdan de Vicente Celestino? ¿Quién fue? ¿Quién? Vicente Celestino Duarte y 10. ¿Ya saben quién es? El hermano de Juan Pablo Duarte, el hermano mayor, empresario, mercader, ganadero. De la familia de los Duarte, el que más tenía dinero era Vicente Celestino, que lo hizo y jugó un papel sumamente importante en la independencia de la República Dominicana. Entonces, Sánchez y Mellas llaman a Vicente Celestino, porque Juan Pablo Duarte ya no estaba en el país, estaba en el exilio en Venezuela, y le dicen: esta noche vamos a proclamar la independencia de la República Dominicana y vamos a ir a la Puerta del Conde, a donde el pueblo se va a unir a nosotros, y vamos a ir a la fortaleza. Entonces Vicente Celestino, que ya había participado y ya pertenecía a la Trinitaria, porque él entró a la Trinitaria traído por su hermano Juan Pablo Duarte, toma el lugar en representación de Juan Pablo Duarte, que no estaba en el país. Jovencita, pongan atención por favor. Y ahí se proclama la independencia de la República Dominicana. Con mucho miedo y temor, fueron traicionados, porque siempre en la historia de la República Dominicana ha existido la traición, la deslealtad. Entonces esa noche del 27 de febrero, como a las 10 de la noche, tiran el trabucazo. ¡Wow! En la Puerta de la Misericordia, y de ahí salen a la Puerta del Conde a reunirse con Sánchez, donde Sánchez alza la bandera dominicana, y ahí nace la República Dominicana. Esa noche. Entonces, el 28 es que salen a diferentes pueblos de la nación. Cuando proclaman la independencia, entonces Pedro Santana juega un papel muy importante, donde a Pedro Santana, en todo ese proceso de historia, le dan la capacidad y le dan la autoridad para que dirija a la nación. Y cuando lo proclaman para que dirija a la nación, ya Pedro él pide que hay que reestructurar la constitución, porque la constitución que había hecho Juan Pablo Duarte no era factible para dirigir los bienes de la nación. Él decía que era obsoleta, que era desfasada, que esa constitución que hizo nuestro padre de la patria no era la adecuada. Y en el artículo 210 él hace una modificación para que le den poder absoluto. Cuando le dan poder absoluto, que lo hace el presidente, entonces comienza la persecución a los trinitarios, porque le tenía miedo, porque ya se convirtió en un dictador también. Y ahí comienza a desterrar, a exiliar, a matar. Y ahí es que María Trinidad Sánchez, ¿la recuerdan? ¿Quién fue María Trinidad Sánchez? No fue la mamá, tampoco la esposa. Juan Pablo Duarte no pudo tener esposa, nunca. Tampoco. Está bien, quiero decir, María Trinidad Sánchez fue la que confeccionó la bandera que levantaron aquel glorioso día de la independencia del 27 de febrero
a la 1 de la noche. Entonces, como ya habían desterrado nuevamente a Juan Pablo Duarte, María Trinidad Sánchez, juntos a otro trinitario, comienzan a crear una revuelta revolucionaria para reconquistar la independencia que ya tenía la República Dominicana en un yugo nuevamente dictatorial por Pedro Santana. Al año de cumplir la República Dominicana su independencia, justamente el 27 de febrero de 1845, agarran a María Trinidad Sánchez con 4 trinitarios más y la ponen en un parador y la fusilan. Por eso ustedes deben de recordar su historia y quiénes fueron nuestros grandes mártires. No lo podemos dejar en el olvido, porque la lucha que ellos hicieron, que dieron su vida, tiene que perdurar generación por generación. Ustedes no pueden darse el lujo como dominicanos de hacerle una pregunta y no saber contestarla de uno de los padres de la patria, de uno de los mártires de la patria, de uno de los luchadores de la patria. Ustedes deben tener orgullo y dignidad a la patria y a la nación, recordando sus mártires. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien, entonces la fusilan. ¿Qué pasa? Sánchez y Mella toman la rienda de aquel famoso trinitario y comienzan a viajar por el pueblo y le piden a Juan Pablo Duarte que regrese a su país. Y Juan Pablo Duarte viene a la República Dominicana y se va al Cibao con Mella. En el Cibao, Mella lo proclama presidente de la República Dominicana, que ya existía entonces. Juan Pablo Duarte le dice que él no podía asumir ese cargo porque era un irrespeto y podía traer a la matanza, y deja a Santana en el poder. Ahí comienza una disgusta entre Mella y Juan Pablo Duarte. Pero ¿qué pasa entonces? Ya todo el Cibao veía a Juan Pablo Duarte como presidente de la República, pero Juan Pablo Duarte no lo aceptó. Volvió a Santo Domingo y cuando llega vuelve a ser desterrado él y toda su familia. No dejaron ni siquiera un primo que participaba como trinitario en el país. Lo mandaron todo para Venezuela. Ahí pasan 12 años que no se sabe de la vida de Juan Pablo Duarte. ¿Qué hizo y qué pasó? Pues Juan Pablo Duarte se fue a la selva. Y en esa selva lo que había eran puros indios. Y ahí no se supo qué pasó en 12 años. Poco se sabe de esos 12 años dentro del mártir de la patria. Y ahí entonces comienza la revuelta. Y ahí en el 1863 se proclama de nuevo la lucha con el grito de Capotillo. ¿Se acuerdan del grito de Capotillo? ¿Ah? Bien, aquel famoso grito de Capotillo, ya Juan Pablo Duarte vino con su hermano Vicente Celestino, que tuvo una participación importante, que no sé por qué no mencionan a Vicente Celestino en estas actividades, porque él fue tan meritorio como Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella. Juan Pablo Duarte ya sufría de tuberculosis en ese entonces y no podía irse a la lucha, a esa guerra que hubo en esos años, y se quedó atrincherado, y más que se lo pidieron los trinitarios de aquel entonces, y se va a Vicente Celestino a pelear para volver a reconquistar la independencia de la República Dominicana, y Vicente Celestino muere en ese proceso y se desconoce su paradero hasta hoy en día. Por eso cuando se habla de Vicente Celestino tenemos que hacerle reverencia como le hacemos a Juan Pablo Duarte, Sánchez Mella y Luperón. Ahí entra Luperón con apenas 20 años, oigan bien, con apenas 20 años a la lucha por la independencia nuevamente de la República Dominicana. El restaurador le llaman. Ahí toma él la rienda y en 1865 le ganamos la batalla a los españoles, a la cabeza de aquel gran general que era un coronel en ese entonces, Gregorio Luperón, quien fue el que hizo la guerra de guerrilla.